Ese es el mito, o esto es lo que hemos podido ver de la historia de Teseo y Ariadna y Dionisio también. Y vamos a continuar ahora con otros pasajes en donde se nos va a contar que este rey Minos, ¿verdad?, se ha enterado que Dédalo ayudó a Teseo a salir del laberinto y entonces va a buscar a Dédalo para darle un castigo ejemplar. Entonces Minos va a encerrar a Dédalo en el laberinto donde antes había estado encerrado Teseo, y no lo va a encerrar solo a él, sino que lo va a encerrar con su hijo que se llamó Ícaro. Esta historia es una historia muy conocida, prácticamente no tendría que contarla y no hay mucho que contar. Ustedes saben que a Dédalo no es fácil encerrarlo, y menos con el ingenio que tiene. Entonces se le ocurre tomar unas alas, pegarlas con cera y decirle a su hijo: vamos a salir volando de aquí, nada más ten mucho cuidado. No vueles ni tan alto que el sol derrita la cera y te caigas, ni vueles tan bajo que puedas chocar contra las rocas. Entonces salen el padre y el hijo volando, ¿verdad?, remontando el vuelo de aquel laberinto. Pero ¿qué pasa? Y esto me parece a mí muy significativo, cuando el joven Ícaro siente el poder de volar, o sea, el poder de volar. Este poder de volar lo pierde, lo fascina, lo enloquece. Y entonces, ¿verdad?, se le olvidan o no le hace caso a los consejos del padre. Ustedes saben que remonta el vuelo, efectivamente se derrite la cera, se cae en una isla que luego va a visitar Hércules, que es el que va a terminar enterrando al hijo de Dédalo, y desde entonces esa isla se llama la isla de Icaria. Entonces, esta es la conocida historia del vuelo de Ícaro. Es una historia que tiene un sentido claramente moral y psicológico y que nos permite hablar brevemente de esta psicología juvenil que en la terminología junguiana se conoce como el complejo del puer aeternus, o sea, el eterno joven, el forever young, como lo quieran ver. La receta que da Dédalo en esta historia es una receta que hemos estado viendo nosotros continuamente, ¿no? La receta es sofrosine. Fíjense que sofrosine quiere decir literalmente salud mental, casi nada. Pero la salud mental o la sofrosine, ¿verdad?, la traducimos mejor con la palabra prudencia. La prudencia es la salud mental. Y la prudencia es lo que nos permite no volar ni demasiado alto ni demasiado bajo, ni tener expectativas grandiosas, ni no tener ninguna ambición. Y encontrar ese equilibrio es finalmente encontrar la salud mental. Por eso esta es una imagen tan relacionada con los trastornos bipolares, porque de alguna manera Ícaro y el puer aeternus, ¿verdad?, encarnan esta bipolaridad de estar o muy bien o muy mal, o muy arriba o muy abajo, y nunca encontrar, digamos, ese término medio. El puer aeternus lo estudió particularmente una analista junguiana llamada Marie-Lou von Franz, en un libro que de hecho lo tengo aquí de casualidad, que se llama El puer aeternus. En realidad, este libro es más bien una interpretación del Principito. A ver si algún día nos metemos al Principito y vemos por qué el Principito es un puer aeternus según Marie-Lou von Franz. Bueno, el puer aeternus es alguien que está identificado inconscientemente con los dioses, o dicho de otra manera, alguien que en el fondo se siente Dios. ¿Por qué? Pues porque los dioses son eternos, los dioses siempre son jóvenes. Por eso todo joven en cierta medida se siente Dios, se siente inmune, se siente que no le va a pasar nada, que no va a correr ningún peligro, ¿verdad?, y se meten en situaciones como la que acabamos de contar. La cuestión aquí es cómo
el puera aeternus va a tratar de rechazar todas las situaciones que tengan que ver con una sujeción o que tengan que ver con un determinado enmarcamiento o que tengan que ver con una cierta regulación. Y hay una parte en el joven que es totalmente normal, porque claro, ellos con esas alas están por primera vez experimentando su posibilidad de trascender, ¿no? Digamos que es su parte espiritual, pero claro, cuando ese poder no está compensado por un ego, por un buen contenedor, se desborda y entonces terminamos en estas caídas terribles. Fíjense cómo una vez más Ícaro termina siendo víctima de lo que rechazó, termina siendo víctima de la gravedad. Al subir, él rechaza todo aquello que tiene un peso, que tiene una gravedad, que te liga a la tierra, que te fija, que te planta, que te ubica. A mí me gusta mucho pensar en esto, en las chinchetas que a veces utilizamos, las chinches les llamamos aquí en México, ¿no? En donde nosotros ¡pum!, clavamos algo, ¿no? Y lo ponemos en algún lugar. El puera aeternus es fóbico, digamos, a la sensación de tener que estar en un sitio, en una profesión, en un lugar, en una condición. Y desde esta identificación inconsciente con el hecho de nunca morir, pues tiene todo el tiempo del mundo, nada le apremia, todo lo deja para mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas cosas que son, digamos, normales en la adolescencia, si nosotros las seguimos arrastrando más adelante, pues ya se vuelve un complejo en ese sentido patológico, ¿no? El famoso icarismo. Y la caída viene a ser en realidad la corrección de lo que se trató de rechazar. Por eso el puera aeternus trata de vivir ligero de equipaje, trata de no tener ataduras con nada ni con nadie, trata de vivir como un caracol, ¿verdad? Llevando su casita por un lado, por otro. Es lo que Marie-Lou von Franz define como la vida o la neurosis provisional. Y Marie-Lou von Franz vio con mucho atino que esta era la neurosis de nuestros tiempos, que en realidad la neurosis juvenil era la neurosis de nuestra época. Y por eso trabajó tanto el tema del puer. Y lo más interesante es que ella llegó a una conclusión, que es una conclusión muy curiosa, porque ella dice, ¿cuál es la cura del puer? No, pues tener un insight, no, pues conocer esto, no, pues saber que está identificado inconscientemente con lo divino, no, pues y Marie-Lou von Franz dice, solamente es una palabra, y la palabra es trabajo. La única cura del puer es el trabajo. Entonces tú seguramente vas a decir, bueno, pues no, porque el puer trabaja, ¿no? Sí, el puer trabaja, pero el puer trabaja solo bajo dos condiciones. Que esté realmente entusiasmado o motivado o que esté bajo presión. Lo que no sabe el puer es trabajar en una mañana gris y lluviosa, cuando te dejó la novia, o cuando te dejó alguien, o cuando no tienes ganas, o cuando te pasó algo, o en las cosas rutinarias. Por eso es que el puer empieza muchas cosas, pero no las termina. No las termina porque llega siempre al momento del aburrimiento. Y cuando llega el momento del aburrimiento, en un trabajo, en una relación o en cualquier otra cosa, su conclusión siempre es la misma. Esto no era lo mío. Entonces, como concluye que esto no era lo suyo, pues va a buscar otra relación, o va a buscar otro trabajo, o va a buscar otra profesión, o va a buscar algo más, porque resulta que eso no era lo suyo. Bueno, en realidad no siempre es que no sea lo suyo. En la gran mayoría de las veces es que ha llegado al punto en donde no puedes evitar la rutina. No hay ningún trabajo, ni siquiera el de mitólogo, que no tenga un elemento rutinario, que no tenga un elemento de talacha, de monotonía, de un cierto aburrimiento. Probablemente es muy divertido cuando yo lo investigo. Luego, cuando me lo tengo que aprender para tratar de dárselos a ustedes de una forma amena, pues es mucha talacha. Entonces,
Bueno, pues este es el problema del puer, esta es la clave del puer, y luego yo me atrevería a decir, no sé si estén de acuerdo conmigo, que es verdad que la generación que nos sigue a nosotros es una generación de ícaros y que el problema de la neurosis actual es el icarismo, ¿no? Pero muy probablemente nosotros venimos de la generación anterior. Y en esa generación anterior, el problema no era creerte más, sino creerte menos. Mucha atención. Sí hay un problema con tener aspiraciones que van más allá de mis posibilidades. Pero también existe el otro problema y es no pensar que tengo posibilidades mayores que mis aspiraciones. Entonces, si nuestras aspiraciones están por encima de nuestras posibilidades, nos vamos a caer en picada. Si nuestras aspiraciones están por debajo de nuestras posibilidades, vamos a chocar contra las rocas. Tenemos que encontrar un equilibrio entre aspiraciones y posibilidades. Y ese equilibrio es el que habla la historia.